Hablaremos hoy acerca del dominio inglés en la India. Haremos algunas consideraciones. Algunos dicen que los ingleses trataron de establecer en la India un imperio moral o un progresismo imperial. Vamos a dar ciertos datos, sin olvidar que todo lo que puede entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Mucho dinero llevaba a las arcas inglesas la East Indian Company. Digamos que a medida que el comercio puso a los occidentales en contacto con otras civilizaciones, sucedió también que hubo un choque irreconciliable con las metodologías, con las formas de vida, pero también con los métodos de los gobernantes locales, ¿no? Y así al mismo tiempo que la East Indian desplegaba sus negocios en la Inglaterra del principio del siglo XIX, en la metrópoli, en Londres, en lo que es Inglaterra, se manifestaban con mucha fuerza ideas y sentimientos sobre la justicia. Se vivía una especie de revolución progresista en que se procedía a reformar el derecho penal, se liberaba el comercio, se introducía la educación masiva y se realizaban algunas mejoras munícipes, digamos, pavimentación, iluminación, cosas que elevaban el nivel de vida de los que no eran nobles, ¿no? Bien. Con todas las limitaciones que se pueden hacer, todas las objeciones. Los jóvenes enviados a la India llegaban allá con preceptos iluministas y denunciaban enseguida que aquella sociedad estaba hundida en la sordidez, en la apatía, y que los gobernantes eran en algunos casos indiferentes al bienestar de sus súbditos o activamente crueles y agresivos. El ansia de reformar esas iniquidades era constante y para eso no se pensó en otra cosa que en la imposición de autoridades británicas sobre los príncipes nativos para establecer un Estado de Derecho. Pero siempre ha sido así. El imperio invasor denuncia el carácter incivil de los pueblos que arrasa y viene e invade en nombre de unos preceptos humanitarios y universales, la libertad, la misericordia, la justicia, yo qué sé, pero te invade y te impone su voluntad. Había un señor llamado Mount Stuart Elphinstone, que fue un ejemplo típico de reformador británico. El señor Elphinstone llegó a la India en 1795 y fue ascendiendo en la administración. Llevaba un diario y ese diario revela que era un hombre muy estudioso, muy metódico y decidido a mejorar su propia persona y a todos los que lo rodeaban, ni en que sea de prepo. Decía Elphinstone: nos levantamos a las 4 y leemos a Platón, hasta que es hora de salir a cabalgar. A veces leemos al regreso, alrededor de las 7, un poco de Jenofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer toca la lectura de Tácito y los libros de la Revolución Francesa. Esto es lo que decía Elphinstone. Gran parte de la India central estaba gobernada nominalmente por Rajas, pero en realidad era regida por los ministros de los Rajas, los Peshwas, dueños de bandas militares irregulares y notoriamente crueles. Elphinstone tenía que supervisar a esos personajes y, según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad y los daños que provocaban en sus súbditos. Un ejemplo: el más importante de los Peshwas era, allá por 1810, Baji Rao. Tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Los ingleses intervinieron para que esos castigos dejaran de cumplirse. Más allá de la intervención, este hombre, el Baji Rao, el Peshwa, según se dijo, continuó siendo un gobernante inapropiado.
En 1817 los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo. Bajir Rao se rindió y fue exiliado. Sus mercenarios fueron desarmados. Y Chitu, que era el jefe de una banda malvada que quedaba ahí, se refugió en la jungla y fue devorado por un tigre. Chitu era un jefe de Bajir Rao. Elphinstone fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno. Había destruido un sistema medieval basado en el feudalismo, un sistema que se les había arreglado para persistir hasta principios del siglo XIX, ¿no? Y ese tipo de poder indio basado en príncipes tiranos no volvió a aparecer. Cuando el poder indio reapareció, adoptó la forma de los políticos profesionales de las grandes ciudades, y muchos de ellos habían estudiado en Londres. El concepto de imperio moral en la India, es decir, del dominio británico que se justifica por su éxito para mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó, esta idea, con fuerza hacia 1820. Y llegó a ser un fenómeno acentuado cuando Lord William Bentinck fue gobernador general en 1828. Y los tipos laburaban así, como laburan también ahora, ¿no? El imperialismo liberal presuponía que el poder gobernante, o sea, los tipos que mandábamos a gobernar, debíamos aceptar la religión, las costumbres, las susceptibilidades de los gobernados, pero con dos salvedades. No debía permitírseles que impidieran los cambios necesarios para asegurar una vida mejor, y tampoco se podía tolerar si se oponían a los instintos humanitarios fundamentales. Y entonces Bentinck se propuso abolir las prácticas religiosas más crueles, por ejemplo, la muerte de las niñas y el ofrecimiento de los niños como sacrificio al río Ganges. También, claro, se opuso a la práctica del suti, recuerda que hemos hablado, esa costumbre que inducía a la muerte de la viuda, de los nobles y la realeza, ¿no? El suti, en realidad, se basaba en una interpretación errónea de los textos Vedas y había llegado a institucionalizarse bajo el régimen de los Rajput durante la Edad Media. Bentinck quedó espantado cuando se enteró de que un rajá de Bengala, polígamo, se había muerto y estaban a punto de ir a la pira 700 mujeres que se consideraban sus viudas. Esto estaba por ocurrir. Y entonces dicta un decreto Bentinck que dice: la práctica del suti o la costumbre de quemar o enterrar vivas a la viuda de los hindúes es ilegal y castigada por los tribunales penales. Y en el plazo de una década el suti se interrumpió y no se presenció ninguna de las consecuencias desastrosas anunciadas por los sacerdotes, que decían: si ustedes interrumpen eso, claro, va a pasar de todo. Caerán las estrellas. Bien. Otra institución prohibida fue el meriaj, el sacrificio de gente a los dioses de la fertilidad en Orissa. Aquí hablamos de esto, ¿no? Que para mejorar el rendimiento de las plantaciones, por ahí se cargaban un ñato. También comenzaron a realizarse esfuerzos para terminar con los thugs. Aquí hemos hablado mucho de los thugs. Pero, ¿se acuerda? Aquellos asesinos religiosos que en realidad mataban como ofrenda a la diosa Kali, también llamada Parvati o la Negra. Eran estranguladores religiosos, ¿no? Y entonces andaban por los caminos, y aquí hemos casi contado todo cuanto hay que contar de los thugs. Ahora bien, hay historiadores de estos tiempos que han dicho que no existían los thugs, que los asaltos con asesinato en los caminos eran producto de la anarquía de bandas de Maharatas, Pindaris, que detestaban a los ingleses y eran tipos que te mataban porque te mataban, eran bandidos, lo que sea, pero no era una cosa organizada como se pretendía. Esto es lo que dicen ahora, yo no sé nada. También dicen que el hecho de que los ingleses presentaran a los thugs
como horribles hacedores de una práctica religiosa en honor de Kali, como hemos dicho, fue un modo de eludir la responsabilidad que tuvieron los mismos ingleses en la aparición de bandas de asesinos. Bueno, ese argumento daría a entender que las confesiones de muchos thugs fueron invenciones intencionadas. Hay un señor, el señor William Sleeman, que fue un policía que durante 6 años llevó a más de 1.500 thugs ante la justicia. Bueno, estos historiadores dicen que Señato era un mentiroso, fabricante de pruebas a escala colosal. Sea como fuere, los thugs dejaron de existir y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Los thugs a veces, en la época clásica, se contrataban ellos mismos como protectores contra los thugs, que eran ellos. Claro. Bien, el género del imperialismo liberal que los británicos adoptaron en la India durante 1820, más tarde se extendió a otras posesiones de Asia Oriental, pero bueno, esas son otra historia. Pero hemos de decir, insistir en esto. Es verdad que los ingleses establecían un Estado de Derecho, quizás como nadie. Recuerdo una frase de Ho Chi Minh refiriéndose a la gesta del Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el que llevó adelante durante muchos años todo una gesta de no violencia, con la cual finalmente se desembocó la independencia de la India. Pero esa gesta de no violencia era eficaz porque los ingleses se sometían a un régimen injusto, abusivo, expoliador, pero al menos en los grandes rasgos legal. Claro. Y lo que decía Ho Chi Minh, refiriéndose al Mahatma Gandhi, era lo siguiente: a Stalin no le hubiera durado una semana. Claro. Lo decía. Y lo decía como criticando ese sistema. La forma. Esa forma. De todos modos, los ingleses tuvieron que irse, como han tenido que irse de todos lados, menos de uno. Del que, si tenemos suerte, ya se irá. Hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado al tipo qué tenía. ¿Algo de la India? ¿Algún repertorio? Sí, Ravi Shankar, le contamos varias veces esta historia, mucho no le interesó a él. Dice, ¿por qué no? A mí me gustan las historias de mujeres, que hay muchas mujeres. Sí, pero bueno, Pero bueno, dice, mire, yo acá lo único que tengo son discos de Mundo Rivero. Ah, del Mundo Rivero sobre la India no hay. No, muy hay poco. ninguno. ¿Cuál es el disco que me ofreció? Sí, muy poco, pero creo que nada. ¿Qué había de la India? ¿Qué tiene del sobre Mundo la Rivero? India? Del Mundo Rivero. a ver, Ahí nos van a decir desde el desalojo. el desalojo. El ¿Qué tiene desalojo. que ver el desalojo con los indios? No, pero porque lo Y él me sacaron de ahí. dijo, el Mahatma con su no violencia, Claro. y todo el pueblo de la India consiguió desalojar Bueno, a sí. los ingleses del poder en 1946. Está medio traído Casi de que los- cualquier No solo de tema. la India, sino también de Pakistán. Lo que pasa es que después se armó Se dividieron ellos. la tremenda guerra entre Pakistán y la India, que fue ahí nomás, que costó muchísimos muertos, ¿no? Todo eso me dijo el discotecario. La verdad que buena cultura. Sí, 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 sí. Bien. Entonces, escucharemos el desalojo, que es una milonga compuesta incluso por el Mahatma Gandhi. No creo, me parece. Vivo prometiendo hablar de Gandhi, Sí. porque parece que ningún personaje de la historia fue tan registrado como Gandhi. Ah, que cada día de su Se vida. conservan todas Sí. las palabras que dijo, repito, cuantas palabras dijo, porque tenía una cohorte de seguidores que iban anotando todo lo que él decía y guardaban en forma de archivo eso. Qué bárbaro. Extraordinario. Anotaban lo que comía. Quiere decir que podemos repetir la vida de Gandhi. Y ha escrito Paul Johnson también, un intelectual liberal inglés, pero lúcido,
ha escrito un lindo ensayo acerca de Gandhi, un ensayo también un poco irónico, y allí figura esa frase de Ho Chi Minh, y figura otra que podía aplicarse a algunos gobernantes, que es, usted no sabe cuánta plata nos cuesta mantenerlo pobre a Gandhi. Vamos a escuchar El desalojo por Edmundo Rivera.